En el vídeo anterior analizamos la primera parte del recorrido procesal del caso. Hoy voy a ordenar cronológicamente lo que ocurrió después, hasta llegar al último acto procesal presentado en el expediente. Es fundamental respetar el orden porque hubo trámites paralelos que pueden generar confusión si no se explican con precisión. El caso tuvo una primera solicitud de libertad condicional. Esa primera libertad condicional fue rechazada mediante el auto N-grados 424. Contra ese rechazo se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia. Esa casación se encuentra actualmente en trámite. Hasta aquí, ese es el primer plano del caso. El punto de partida de esta etapa del caso fue la presentación realizada por la defensa solicitando la segunda libertad condicional. La libertad condicional es un instituto previsto en la legislación de ejecución penal que permite que una persona condenada pueda continuar el cumplimiento de la pena en libertad, bajo determinadas condiciones, una vez que ha cumplido una parte significativa de la condena y cuando existen indicadores favorables respecto de su reinserción social. Para poder resolver un pedido de libertad condicional, el juez de ejecución debe contar con distintos elementos técnicos que permitan evaluar la situación del penado. Entre esos elementos suelen incorporarse informes del servicio penitenciario sobre la conducta y el desempeño institucional de la persona privada de libertad. Antecedentes disciplinarios dentro del establecimiento. Informes criminológicos o de tratamiento penitenciario. Y evaluaciones técnicas elaboradas por los equipos profesionales que intervienen en el seguimiento del interno. Dentro de esos informes penitenciarios suelen incluirse también valoraciones psicológicas realizadas por los equipos técnicos del establecimiento, que muchas veces forman parte de abordajes interdisciplinarios propios del sistema penitenciario. Además de esos informes institucionales, en este caso el tribunal dispuso también la realización de una pericia psicológica específica ordenada judicialmente. Es importante aclarar este punto. La pericia producida en el expediente no fue interdisciplinaria, sino una pericia exclusivamente psicológica, distinta de los informes técnicos del servicio penitenciario. Todos estos elementos permiten construir lo que en ejecución penal se denomina pronóstico de reinserción social, que es uno de los criterios centrales que el juez debe analizar para decidir si corresponde o no otorgar la libertad condicional. Hasta ese momento, el trámite seguía el procedimiento habitual. Pero luego comenzaron a aparecer demoras importantes en la producción de algunas medidas técnicas, y eso generó el siguiente problema procesal. Uno de los puntos centrales de esta etapa del caso fue la pericia psicológica ordenada judicialmente. El tribunal dictó un decreto disponiendo la realización de esa evaluación, que constituía un elemento técnico necesario para poder analizar adecuadamente la solicitud de libertad condicional. Sin embargo, entre el momento en que se dictó este decreto y el momento en que finalmente se realizó la evaluación pericial, transcurrieron aproximadamente 40 días. La pericia que finalmente se produjo fue una pericia psicológica individual, distinta de los informes institucionales elaborados por el servicio penitenciario. Lo relevante de esta situación no es solamente la cantidad de días transcurridos. Lo verdaderamente relevante es que los plazos procesales previstos para la producción de esa medida ya se encontraban vencidos. Es decir, durante ese periodo se generó una situación jurídicamente problemática. El trámite de la libertad condicional no podía resolverse porque todavía faltaba una prueba técnica considerada necesaria para evaluar el pedido. Pero al mismo tiempo, la persona seguía privada de su libertad dentro del establecimiento penitenciario. En términos prácticos, cada uno de esos días de demora implicaba un día más de prisión mientras el propio sistema demoraba en producir la prueba necesaria para decidir. Y ese dato, la demora en la producción de la pericia psicológica, fue uno de los elementos que llevó a la defensa a adoptar la siguiente decisión procesal, que fue la interposición de una acción de habeas corpus. Frente a esa situación de demora significativa en la tramitación del beneficio, la defensa decidió interponer una acción de habeas corpus. Es muy importante aclarar algo aquí. El habeas corpus no fue presentado para reemplazar el trámite de la libertad condicional. Es decir, no se pretendía que el juez del habeas corpus resolviera directamente el otorgamiento del beneficio. Lo que se cuestionaba era la legitimidad de la continuidad de la restricción ambulatoria mientras el propio sistema judicial estaba demorando la producción de las pruebas necesarias para decidir el beneficio. En otras palabras, el planteo era el siguiente. Si el Estado requiere determinados informes técnicos para poder decidir la situación de una persona privada de libertad, pero al mismo tiempo el propio Estado demora de manera excesiva en producir esos informes,
Entonces surge una cuestión constitucional relevante. ¿Es legítimo que esa persona continúe privada de libertad durante todo ese tiempo de demora? Ese fue el fundamento central del habeas corpus. El habeas corpus finalmente fue rechazado por el tribunal interviniente. El tribunal entendió que la situación planteada por la defensa debía resolverse dentro del trámite ordinario de ejecución penal, es decir, dentro del expediente donde se estaba analizando la libertad condicional. En esa interpretación, el tribunal consideró que la acción de habeas corpus no era la vía procesal adecuada para revisar esa cuestión. Es decir, el tribunal adoptó una visión restrictiva respecto del alcance del habeas corpus en este tipo de situaciones vinculadas con demoras procesales dentro de la ejecución de la pena. Frente a ese rechazo, la defensa interpuso recurso de casación. El recurso de casación cuestionó precisamente la interpretación adoptada por el tribunal. El argumento central fue que cuando una persona permanece privada de libertad más allá de lo razonable debido a demoras imputables al propio sistema judicial, la situación deja de ser simplemente una cuestión administrativa o procesal. En ese contexto, la discusión pasa a involucrar directamente la legitimidad constitucional de la restricción ambulatoria. Por ese motivo se sostuvo que el habeas corpus sí era una vía adecuada para revisar este tipo de situaciones, ya que se estaba discutiendo la legalidad actual de la privación de libertad. Ese recurso de casación actualmente se encuentra en trámite. Mientras todo ese proceso recursivo se desarrollaba, el expediente principal de la segunda libertad condicional siguió avanzando. Durante ese periodo finalmente comenzaron a incorporarse los distintos elementos técnicos que faltaban. Entre ellos, los informes elaborados por el servicio penitenciario. Estos informes evaluaron distintos aspectos del comportamiento institucional de la persona detenida. Entre los puntos señalados se destacan distintos aspectos positivos del proceso institucional, tales como conducta adecuada dentro del establecimiento penitenciario, participación en actividades institucionales, ausencia de sanciones disciplinarias relevantes, evolución favorable dentro del tratamiento penitenciario. También se incorporó finalmente la pericia psicológica realizada por el área técnica correspondiente, que era el elemento cuya demora había motivado inicialmente la presentación del habeas corpus. Una vez reunidos estos elementos, el juez de ejecución corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que emitiera su dictamen. El fiscal analizó los informes incorporados al expediente y finalmente emitió un dictamen recomendando que no se otorgara la libertad condicional. Los argumentos centrales del dictamen fiscal fueron básicamente tres. En primer lugar, el fiscal puso un fuerte énfasis en la gravedad del hecho por el cual se había dictado la condena. En segundo lugar, expresó reparos respecto del análisis del riesgo de reincidencia, señalando que los elementos incorporados no permitían afirmar con suficiente certeza que ese riesgo estuviera completamente neutralizado. Y en tercer lugar, sostuvo que el proceso de reinserción social debía ser evaluado con especial cautela, entendiendo que los informes técnicos no permitían concluir que ese proceso estuviera plenamente consolidado. En base a esos argumentos, el fiscal recomendó rechazar el beneficio. Frente a ese dictamen fiscal, la defensa presentó un escrito contestando la vista conferida. En ese escrito se realizó un análisis detallado de los informes penitenciarios y de la pericia psicológica. Se destacó especialmente la evolución positiva del comportamiento institucional del condenado y los aspectos favorables señalados por los informes técnicos. Pero además se introdujo un dato empírico que la defensa consideró particularmente relevante. Antes de la detención que dio origen a este proceso, la persona había permanecido casi 10 años en libertad sin registrar reincidencia. Ese dato fue presentado como un elemento objetivo que permitía evaluar de manera más amplia el pronóstico de reinserción social. Al día siguiente de esa presentación se incorporó además un escrito complementario, que fue el último documento presentado por la defensa en el expediente. En ese escrito se ampliaron los fundamentos ya desarrollados en la contestación de la vista fiscal. Se reforzó el análisis de los informes penitenciarios y de la pericia psicológica. Se volvió a destacar el dato empírico de los casi 10 años en libertad sin reincidencia, como un elemento relevante para el análisis del pronóstico de reinserción social. Y además se dejó expresamente reproducido el recurso de casación que se encuentra en trámite, vinculado con la discusión sobre la legitimidad de la restricción ambulatoria en este caso. Actualmente el expediente se encuentra en una instancia decisiva. El juez de ejecución tiene sobre la mesa todos los elementos necesarios para resolver. Los informes del servicio penitenciario.
La pericia psicológica. El dictamen del Ministerio Público Fiscal. El escrito de contestación presentado por la defensa. Y el escrito complementario posterior. Paralelamente, continúa tramitándose el recurso de casación vinculado con el rechazo del habeas corpus. Este caso permite reflexionar sobre un problema estructural del sistema penal. Muchas veces el debate jurídico se centra en las normas. Pero en la práctica también existe otra variable que puede ser determinante. Los tiempos del sistema judicial. Cuando la libertad personal está en juego, cada día de demora adquiere una relevancia constitucional. Y por eso este tipo de discusiones no son solamente técnicas. Son discusiones que obligan a pensar cómo funciona realmente el sistema de justicia cuando está en juego la libertad de una persona.